tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Constitucional a través de las pantallas y las redes sociales de Polar Comunicaciones. Estamos, como no puede ser de otra forma, con don Rodrigo Álvarez, candidato a constituyente, abogado, ex parlamentario, usted lo conoce bien, con quien vamos a seguir conversando y analizando este gran desafío que tenemos los chilenos de hacer una nueva constitución para los próximos 40, 50 años del país. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Gonzalo? Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de conversar de temas tan relevantes como es la Constitución, sobre todo cuando ya pensamos que estamos a 40 días de lo que se puede hacer como actividad de campaña y apenas a 43 días de lo que es la elección, 42 días en realidad. Así que es aún más imprescindible tomar debida nota y conversar de estas materias. Claro que sí. Yo sé que has recorrido parte de la región. Cuéntame a dónde has estado y cuáles son las inquietudes que tienen los habitantes de Magallanes. Bueno, los últimos días tuve la oportunidad de estar en Porvenir y también en la comuna de Primavera, en Cerro Sombrero, y conversar con distintas personas sobre aquellos sueños, aquellas eh, ideas que se tienen sobre el proceso constitucional. La verdad es que en una constante que se repite hay tanto ideas para las comunas, para las provincias, como también ideas para distintos sectores de personas que en un momento te plantean un tema. Por ejemplo, en Porvenir y en Primavera tuve una oportunidad de conversar sobre la necesidad de que buena parte de sus decisiones sean tomadas a nivel de provincia, a nivel de comuna. También hay una suerte de ataque al centralismo puntarenense, por una parte. Por otra también surgen temas como el desarrollo, como cómo compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la actividad necesaria, imprescindible actividad empresarial. Así que fue un muy buen viaje hacia Porvenir y hacia Cerro Sombrero, y hoy día en la tarde incluso estaré partiendo también hacia Puerto Natales y Última Esperanza, porque creo imprescindible tener la mayor cantidad posible de reuniones y conversar con la mayor cantidad posible de gente de la región para estar bien informado, bien interiorizado de los deseos y sueños en este proceso constitucional. Rodrigo, tú lo has mencionado en reiteradas entrevistas, has mencionado este tema de la descentralización intrarregional. ¿Cómo se puede plasmar eso? ¿En qué parte de la Constitución se puede empoderar más a las autoridades comunales, a los concejales y que las comunas y las provincias puedan tener un mayor nivel y poder de decisión? Primero es con una visión general de institucional, que es decir, dónde deben estar las decisiones, dónde debe estar la mayor cantidad de proceso de toma de decisiones. Y uno debe entender que ese proceso de toma de decisiones, mientras más cerca esté de la gente, mientras más cerca esté de las autoridades que finalmente responden con mucha mayor rapidez o con mucha mayor visibilidad a las personas, es mejor. Por lo tanto, es mejor la respuesta a nivel municipal que a nivel regional, o a nivel regional que a nivel nacional, desde el punto de vista cuando tienen que, por supuesto, participar en la decisión las personas. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de los principios. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del capítulo 14 de la Constitución, que regula, o el futuro capítulo 14 o algo similar, que regula todo lo que es el gobierno regional, provincial y comunal. Ahí también uno tiene que lograr empoderar a esta autoridad comunal, también al gobernador, con poder decisorio. Y ese poder decisorio va a tener que ser más amplio que lo que hoy día tenemos para que efectivamente estemos respondiendo a un modelo centralizador como la gente quiera. Probablemente va a tener también que adoptar decisiones en el gasto, decisiones en la asignación de los recursos, etc. Entonces, hay un principio general que debería ser que uno opta entre la autoridad nacional y la comunal. Uno opta por la comunal cuando estamos definiendo cosas para el futuro inmediato o mediato de la comunidad, y por otra parte, en el capítulo específico que regula las relaciones de poder entre el gobierno, la región, la provincia y la comuna. Rodrigo, también es cierto de que para que se dé la descentralización a nivel país y a nivel intrarregional, es muy importante que las autoridades puedan tener, entre otras facultades, decidir sobre los presupuestos. Tú explicabas recién que habría que revisar el capítulo 14, ¿no es cierto? Y además un principio general. Pero además habría que, para ser realmente efectiva de la descentralización, revisar el tema presupuestario y dónde va eso en la Constitución. Nuestra Constitución, y esto siempre ha sido así, y de hecho la mala resolución de los temas presupuestarios es una de las causas de uno de los fenómenos políticos más complejos de Chile, que fue la Revolución de 1891, la causa gatillante. La ley de presupuesto siempre ha estado en la Carta Fundamental, la decisión de una ley de presupuesto nacional. Es una cosa que además más
surge desde el inicio de los procesos constituyentes, que era un momento dado, se decidía entre los distintos poderes del Estado lo que era la carta de recursos, de uso de recursos, de cómo se obtenían impuestos y cómo se gastaban, gasto público. Así que ha sido uno de los temas más candentes de los procesos constitucionales y lo es desde el punto de vista político. Entonces tenemos una serie de principios en la ley de presupuesto. A mí me tocó participar los 12 años que fui diputado en una comisión específica, que solo integran 13 de los 150 diputados, para discutir la ley de presupuesto. Entonces tiene un proceso, tiene un trámite, tiene etcétera. Yo te diré que en general una de las leyes en que más se discute a nivel también de la región, de lo que uno puede conseguir para tu región. Uno pelea mucho con los ministros en ese momento, cuando es parlamentario, para obtener mayores recursos para tu región, para el distrito, la circunscripción que responde. Pero claramente en este caso, si estamos hablando de mayor regionalización, lo que también estamos hablando es que parte de ese presupuesto, parte de esa definición del presupuesto, sea o se entregue a las autoridades provinciales y regionales y comunales. A eso me refería con la asignación del gasto. Todos tienen la experiencia probablemente de que se ha ido aumentando los dineros gastados en cada región, pero que muchas veces llega como una cierta camisa de fuerza, o sea, llegan alternativas que disponen el gobierno central o disponen los ministerios centrales, o sea, te dicen, elija esto o esto otro. Cuando en realidad lo que uno tendría que hacer es una mayor facilidad y mayor flexibilidad para que esa asignación del gasto, en qué se gastan las platas, esté mejor tomada a una escala de la región, una escala de la provincia, una escala de la comuna. Se ha avanzado en esto, sí, y se va a avanzar más desde el punto de vista, tú te recordarás, en el famoso escándalo hace ya más de 10 años que fue el Transantiago, cuando se establecieron fondos espejo, que se llamaban, que respondían los fondos que había en Santiago para el Transantiago, también tenían que repetirse en la región, por eso se llamaban espejos. Pero todo eso que ha sido un cierto grado de avance, yo creo que es imprescindible regularizarlo más, institucionalizarlo más, que sea más determinable por las personas, por las autoridades regionales, en qué se gastan los distintos dineros. También hay la posibilidad de discutir lo que se conoce como la ley de rentas regionales. Realmente tú sabes que existe una ley de rentas municipales, que es la que trata los temas de patentes, por ejemplo, determinadas contribuciones que deben hacerse al erario municipal. Bueno, también hay una posibilidad de una ley de rentas regionales, se está trabajando en el Congreso eso, y eso también será parte del debate constituyente. Un gran tema sin lugar a dudas. Pero fíjate que te escuchaba atentamente, Rodrigo, y tú también lo has señalado en otras ocasiones. Yo tengo la impresión de que todavía hay mucho desconocimiento por parte de la gente del electorado y además mucha mezcla con otras candidaturas y con otros temas. Y por lo tanto, aprovechando tu expertise en este tema, me gustaría que nos pudieras explicar lo más sucintamente y lo más simplemente para entenderlos todos. ¿Cuál es la estructura de la Constitución? ¿Qué se puede esperar? Mira, Gonzalo, para mí esto es imprescindible. Estamos a 42 días de la decisión de los chilenos sobre esta nueva valla, por así decirlo, en el proceso de construir una nueva constitución, que es elegir los constituyentes. Y la verdad es que yo, muchas personas en las reuniones les pregunto cuántos han leído de la Constitución, y la respuesta es muy poquitos. Y es natural que así sea. La Constitución la tendemos a leer los abogados, que tenemos que además estudiar esta materia. Entonces, mucha gente no sabe lo que está hablando. Primero en términos generales y después bien específicos. En términos generales, cuando piensan en la Constitución, piensan en tres cosas. Una, un conjunto de ideas que son como base, ¿eh? Como la base de lo que vamos a hacer como Chile. Que somos una república, por tanto no somos una monarquía. Que somos un Estado democrático. Que respetamos los fallos judiciales. Que respetamos los tratados internacionales. Que tenemos emblemas nacionales. Que Chile es un Estado unitario, pero descentralizado y desconcentrado. Son las bases fundamentales. Y luego tienes dos grandes pilares. Un pilar son cómo se organiza el poder del Estado, cómo se distribuye el poder, cómo organizamos este Estado. Y otro es el conjunto de derechos, obligaciones y libertades que tienen las personas. Ese es el gran cuadro general. Cuando uno piensa en la Constitución, piensa siempre en ciertos principios generales, un gran tronco de derechos, libertades y obligaciones, otro gran tronco de la forma en que se organiza el poder. Nuestra Constitución actual, por ejemplo, tiene 143 artículos, tiene 15 capítulos donde, por ejemplo, trata, como te decía, las bases fundamentales del ordenamiento del país, la nacionalidad y la ciudadanía, quiénes somos chilenos, quiénes somos ciudadanos, los derechos y obligaciones, el capítulo del presidente de la República, el capítulo del Poder Legislativo, el capítulo del Poder Judicial, el capítulo del Ministerio Público, el capítulo del gobierno local y regional que te señalaba, el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden, el capítulo de la Contraloría, el capítulo del Banco Central, capítulo de la justicia electoral. Eso es la Constitución. Entonces, cuando escuchen
de repente promesas demasiado específicas tengan un cierto grado de escepticismo y duda, porque la Constitución es ese marco general que trata estas materias. Alguien podría decir, pero la nueva va a ser muy distinta, va a tener cosas distintas, pero en estos capítulos centrales va a tener que ser bastante similar, como es similar a la Constitución de Alemania, por ejemplo, o la Constitución de España, que somos países que tendemos a mirar como ejemplo. Nuestra Constitución responde a esa lógica: derechos, deberes, organización del poder, principios fundamentales. Rodrigo, aprovechando de que hoy día se inician las clases escolares en todo el país con un gran revuelo, ¿no es cierto?, por la situación de la pandemia, con una gran polémica sobre la presencialidad o no de las clases, pero en definitiva con la esperanza de ir normalizando la vida, ¿no es cierto?, lo antes posible, gracias también al proceso de vacunación. Un tema interesante porque la Constitución, en esta parte de los derechos que tú hablabas, se refiere al tema de la educación, que también ha sido un tema que se ha debatido mucho en Chile. Existe mucha expectativa, existe también, yo diría, un cansancio bastante legítimo de una parte de la población en Chile que siente de que para poder educarse tiene que gastar mucha plata, familias que tienen 2 o 3 hijos simplemente no lo pueden afrontar. ¿Cuál es tu visión sobre este importante derecho en una nueva constitución para Chile? Yo creo que este es un tema gigantesco, de los de más importancia para los chilenos, pero también un tema gigantesco porque venimos arrastrando procesos de reforma muy masivos que no han producido todos los resultados esperados. Probablemente la gente no lo recuerda ya, pero el presidente Frei, por allá por el año 98, culminaba una enorme reforma de la educación. Eso ocurrió hace 23 años atrás. ¿Para qué decir la gran reforma de la presidenta Bachelet en su segunda administración, que de hecho conllevó un fuerte aumento de la carga tributaria, los impuestos del país, para poder pagar esa reforma que todavía estamos pagando? Cuando las personas realmente me dicen, bueno, el Estado va a ser más grande, más chico, yo le digo, mire, desde ya va a ser más grande en los próximos años porque todavía hay que pagar buena parte de la reforma educacional que desarrolló la presidenta Bachelet. Estamos hablando de un tema no solo latente, sino que un tema que lo hemos arrastrado durante varias décadas, y con las dificultades que dices tú, tanto de pago como de calidad. La Constitución, vuelvo a ese punto porque es central, es la ley marco, no es la que va a resolver ni jornadas escolares ni ese tipo de materias. Y va a tener 2 grandes principios, y tiene habitualmente 2 grandes principios. En la actual Constitución son los artículos 19, número 10 y 11. Uno es la libertad de enseñanza, que es imprescindible, que es la posibilidad de ofrecer distintos modelos educativos, distintos modelos de enseñanza, laicos, de fundamento religioso, públicos, privados, etc. Esa es la libertad de educar, donde además reconoce un principio que para mí es fundamental, que es que, en primer lugar, el primer llamado a educar a los niños son los propios padres, y por tanto, ese principio yo lo voy a defender absolutamente, como es la libertad de los padres para educar a sus hijos. Y por otra parte tiene el derecho a la educación, y ahí el Estado ha ido adquiriendo determinados compromisos, el número de años, una educación básica y media, una educación preescolar que ha ido aumentando, pero que tiene que seguir aumentando, sobre todo a los niveles de sala cuna, porque está comprobado que es ahí donde se empieza a producir la primera brecha gigantesca en las posibilidades educativas de un joven, de un niño, en esos años tan tempranos. O sea, la capacidad de haber sido adecuadamente protegido en una sala cuna o adecuadamente educado y formado en la educación básica, prebásica y básica, es imprescindible para el futuro, para su educación y para su trabajo. Entonces, la Constitución no va a resolver específicamente muchas de las materias que hoy día están en discusión, si se evalúan o no se evalúan, si es una PSU, una PTU, una proaptitud, bueno, todo ese tipo de cosas que forman parte del debate, pero sí va a trabajar sobre esos 2 grandes principios. ¿Cuál es el rango y el alcance de esa libertad y enseñanza, y cuál es el rango y alcance de ese derecho a la educación? Donde en el marco constitucional hay una amplia garantía, pero a veces lamentablemente las leyes no han acompañado totalmente ese marco propio del ordenamiento constitucional. Rodrigo, uno de los temas que ha sido ampliamente debatido y hay posturas bastante dogmáticas al respecto, no tan solo en educación, sino también en salud, tiene que ver con si se permite o no el lucro en ese tipo de áreas. Bueno, eso ya fue resuelto en el ordenamiento jurídico, no se permite, fue la opción que tomó el Congreso. Yo no reabriría debates que tenemos tantos debates por hacer, que no reabriría algunos resueltos hace tan corto tiempo como ese.
Sí, probablemente hay que reabrir, lo hemos conversado en otras ocasiones, el debate del rol municipal en esta materia y reabrir el debate del rol público estatal o de corporaciones en esta materia. Me parece que ahí va a ir más el camino en la discusión en la Convención Constituyente. Y en salud también hay una discusión que está relacionada con la posibilidad o no de lucrar con la prestación de esos servicios. Bueno, en salud yo creo que es totalmente distinto la imagen o la visión. Es el artículo 19, número 9 hoy día de la Constitución, donde hay tanto un esfuerzo y un compromiso público, pero al mismo tiempo un esfuerzo y una alternativa privada. Y yo creo que responde a otras dimensiones y a otros ángulos del problema. Ese esfuerzo privado-público me parece que es imprescindible mantenerlo en el tiempo. Yo creo que la solución privada a problemas públicos es una solución válida. Y por lo tanto lo que tenemos que ponernos de acuerdo, tal como se viene poniendo de acuerdo el sistema de salud desde la creación del auge, es cuál es esa promesa en materia de salud mínima que puede permitir el Estado y que debe otorgar el Estado en cumplimiento igualitario y equitativo para todos los chilenos. Esa es otra discusión constitucional, y lo hemos conversado en otras ocasiones. En general, las discusiones constitucionales relacionadas con derechos van a ser profundamente debatidas en el ámbito constitucional. ¿Piensas tú que hay espacio, sobre todo en ciertos sectores que son muy dogmáticos en relación a estos temas, hay espacios para llegar a alcanzar algún acuerdo? Como lo he dicho en en otras materias, va a ser difícil si pensamos distinto. Tenemos visiones distintas, tenemos interpretaciones de la historia distintas, pensamos distinto sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el derecho, etc. El punto está en que creo que todo nos obliga a ponernos de acuerdo, a buscar mínimos comunes, donde no esté lo máximo que yo aspiraba, sino que esté una fórmula que razonablemente identifica a amplias mayorías de la ciudadanía. A mí no cabe la duda que va a haber gente que puede quedar descontenta con esta u otra materia, pero creo que lo que debemos aspirar es una constitución que identifique, que acepte y que de alguna medida sea legitimada por la mayoría. La mayoría que además va a tener que votar para ver si le gusta o no el trabajo que hagamos como Asamblea Constituyente. Rodrigo, yo sé que no es un tema de constituyente, pero me gustaría llevarte un poquito la contingencia en relación a cómo has visto tú todo este proceso que ha llevado el gobierno, ¿no es cierto? Y que ha sacado muchos elogios que tienen que ver con el proceso de vacunación y que una de las cosas que se ha señalado es de que Chile ha podido abordar este proceso en forma exitosa porque tiene una red de atención primaria de salud muy extendida y bastante fortalecida. En definitiva, es un tema relacionado con la salud, pero sacándolo desde la coyuntura. ¿Qué opinión te merece? No, está muy relacionado con la salud y por supuesto está muy relacionado con la Constitución. Una de las cosas que hoy día establece la Constitución es que el control, la supervisión, la supervigilancia de las acciones de salud la tiene el Estado. Por eso el Estado pudo tomar medidas tan concretas en materia de esta pandemia y obligarnos a estar en nuestros hogares y al mismo tiempo ahora desarrollar todo este sistema de vacunación. Yo creo que hay que felicitar a todos quienes están involucrados y en primer lugar a todo el personal médico, los servicios de salud en general que están participando en este proceso y por supuesto también al gobierno. Pero la solución a problemas como este y pandemias como esta tiene también su expresión constitucional. Ya te decía, una tan importante como que el control y la supervisión de las acciones de salud la tiene el Estado de Chile. Y eso ha permitido un mejor control y eso ha permitido esta red primaria que permite vacunar tan masivamente allá, cerca, entiendo, de más de 3,5 millones de chilenos, lo que es un porcentaje gigantesco de nuestra población y nos pone entre los mejores países a nivel mundial que han logrado avanzar en esta materia. Así es. Te invito a que hagamos una muy breve pausa, Rodrigo. Vamos a volver en el segundo bloque con un invitado para seguir analizando este debate constitucional, la nueva constitución que nos vamos a dar en Chile. Aguárdenos. Perfecto. Muchas gracias.